Muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos una semana más a Desde el Tendido. En el último programa analizamos el primer fin de semana y esos primeros festejos de la Feria de San Isidro, pues sería el más largo de la temporada y lógicamente pues continúan esos festejos y continúan las corridas de interés y sobre todo pues está siendo una feria en la que bastantes toreros y sobre todo novilleros, porque hemos tenido dos novilladas con dos salidas a hombros, están saliendo por la puerta grande, bastante discutidas. Vamos a hablar un poco también del rigor que está teniendo la plaza, ¿no? Algunos presidentes que quizás no están ayudando ni están haciendo las cosas en favor del espectáculo y en favor del rigor y de la afición que debe de tener un hombre que se sube al palco de la plaza de toros más importante del mundo. Y luego también, pues, otras corridas que han sido más decepcionantes, otros nombres que nos han gustado en esta feria y que a lo mejor, pues, queremos volver a ver dentro de poco. Y bueno, pues un poco el resumen de estas dos siguientes semanas de la Feria de San Isidro, la primera semana completa y también esta semana anterior, ya que mañana pues arranca una nueva semana de corridas y de novilladas en la feria. Así que nada, me acompaña Daniel Díaz. Buenas Bueno, tardes. buenas tardes una vez más. Que no te has perdido ninguna de momento. Vas a por el pleno. No he ido hasta la de rejones y eso que a mí los rejones no me gustan, pero por tal de hacer pleno esta feria yo creo que iré a todas. ¿Y de momento se te está haciendo pesada la feria o está siendo entretenida? Hombre, llega un momento que sobre todo cuando llegas al jueves ya se hace un poco pesada, pero bueno, luego enganchas ahí con el viernes que ya puede uno descansar y se va haciendo más o menos, pero suele ser un poco pesado, sobre todo miércoles y jueves. Comparado con el año pasado, ¿a ti qué te está pareciendo la feria? Comparando así con lo que vimos el año pasado a estas alturas, ¿dirías que está siendo mejor o peor? En cuanto a juego de los animales y en cuanto un poco, pues, trofeos que se están dando, los toreros, el nivel que están dando en la feria. Hombre, a mí personalmente creo que hay toreros que han evolucionado como Talavante, que bueno, que Talavante no es que fuese un torero que hubiese involucionado, pero sí es verdad que llevaba ya una época un poco bastante mal. Luego Castella el otro día cuajó, desde mi punto de vista, una faena que a mí me gustó mucho. Y luego también se ve toreros que ya, desde mi punto de vista, no pintan nada, como Manzanares, Luque también lleva unas temporadas en Madrid muy malas, Aguado, en fin, hay mucha morralla, digamos. Pues bueno, vamos a dejar paso a la introducción y vamos comentando un poco por encima, cartel a cartel, lo que está siendo esta Feria de San Isidro 2026. Bueno, pues analizamos en el anterior programa los tres primeros festejos de la feria, ese primer fin de semana. Luego el lunes hubo descanso y ya llegamos al martes, la primera novillada del serial, y vimos una novillada extraordinaria de la ganadería de Monte Alto, una ganadería madrileña además, y que suele echar animales muy interesantes en Madrid, pero que yo creo que el culmen, por así decirlo, ¿no?, de la carrera de esta ganadería en las ventas fue la novillada del pasado martes, que además propició una salida a hombros del novillero Álvaro Serrano, que estuvo bastante bien. Así que así un poco por encima, cuéntame qué te pareció esta novillada. Bueno, primero posiblemente fue la novillada en cuanto a los novillos, a los animales, la mejor que he visto en mi vida. Sin exagerar, se fueron como 6 o 7 orejas al desolladero, más las, bueno, sin contar evidentemente las que cortó Álvaro Serrano, que lo hizo muy bien. Álvaro Serrano fue el único que estuvo a la altura, en todo momento hizo las cosas como hay que hacerlas, toreó con mucho temple, y luego por otra parte Tomás Bastos y Martín Morilla me dieron una decepción tremenda, sobre todo Tomás Bastos. Tomás Bastos es que da la sensación de que no No acaba de despega estar. en Madrid. Va a tomar la alternativa en Santander, en una corrida de auténtico lujo con Roca Rey, pero es que no acaba de. Aquí en Madrid no ha acabado de despegar como novillero, ¿no? Tuvo una actuación muy buena en Villaseca de la Sagra el año pasado, que fue, yo creo que, en cuanto a actuaciones de novilleros, probablemente la más importante y la más sonada, la más rotunda, pero aquí, sin embargo, en las ventas
no ha acabado nunca de redondear nada en estas 2 temporadas y ha venido bastantes tardes, ¿eh? Además, ha repetido bastante. Y luego Álvaro Serrano estuvo bastante bien a mi juicio. Yo creo que sí que la puerta grande una y una, yo creo que fue merecida, aunque, bueno, ahí en el último toro, quizá con el uso del descabello, ¿no? Que dio varios golpes en el hocico al novillo. Pues bueno, son cosas que a lo mejor estropean un poco la tarde, ¿no? Esa actuación, pero yo creo que fue una actuación muy buena y muy seria. Y sobre todo a mí me sorprendió sobre todo lo rápido que le funciona la cabeza a la hora de estar pendiente de la lidia, muy colocado, dándole a los novillos lo que necesitaban en cada momento. Ya os digo, a mí me sorprendió la rapidez mental que tiene a la hora de entender la lidia y de entender a sus novillos, que es algo importantísimo, porque al final, si no estás listo, por así decirlo, es muy difícil que consigas triunfar, ¿no? Así que bueno, yo creo que la gente se quedó con muy buen sabor de boca y hay muchas ganas de volver a ver a Álvaro Serrano. Luego el miércoles, la de partido de Resina, en un cartel en el que estaban Antonio Ferrera, Cálita y Colombo. La verdad es que una tarde de poca historia. Y también el jueves, la corrida del Bello Sino, que pues bueno, que fue crónica de una muerte anunciada, un petardo. Aquí hubo movida en el tema de los animales, baile de corrales, porque estaba presentada en los carteles una corrida del Parralejo que no pasó el reconocimiento. El ganadero decidió llevársela, ¿no? Porque creo que solamente pasaron 3 toros o 2 toros de 2. 2 toros de todos los que trajo, decidió llevarse la corrida entera. Y trajeron esta corrida del Bellosino, que fue una auténtica gatada en cuanto a presentación, una corrida indigna para la categoría de esta plaza. Y claro, muchos nos preguntamos cómo sería la corrida del Parralejo para que en lugar, en plan, en su sustitución trajesen esta de Bellosino, porque la del Bellosino no fue una corrida bien presentada, ni mucho menos. Así que estas 2 tardes, la de partido de Resina y la de Bellosino, fueron bastante aburridas. No, lo de partido de Resina no dio el juego que todos esperábamos después de ver el desafío de septiembre el año pasado, de ver la Copa Chanel en San Agustín. Sinceramente me llevé una gran decepción con partido de Resina porque el año pasado en Madrid estuvo, como tú dices, bastante bien. Y luego el cartel de la terna, la verdad que era para mí infumable. Pero bueno, al final vas por inercia, vas porque vas a ver al toro, pero fue infumable. Colombo, hablando feo, bueno, no lo voy a decir por respeto, pero fue muy cara dura, porque quiso ponerle banderillas al sexto de la tarde y cuando no se vio capaz, directamente delegó en su cuadrilla. Y aparte, el presidente cambió el tercio con 2 palos, Sí, es verdad. con 2 banderillas. Otra vergüenza también, pero bueno. Y luego el jueves, sinceramente, son unos ladrones. Porque no puede ser que, vale, recházala al Parralejo, evidentemente, entiendo que es por falta de trapío y demás. Pero no me metas el Bellosino cuando el Bellosino está más podrido que el puerto de San Lorenzo casi. Es que no me puede meter eso. Méteme o 3 toros de una ganadería madrileña que también puede valer como Flor de Jara. Evidentemente, Luque no iba a matar a Flor de Jara. Bueno, Luque, No, Castella, ninguno tal. de los tres. A ver de que Flor de Jara en Castre Santa Coloma, más complicado que tenga toros para Madrid, pero yo qué sé, el año pasado se remendaron corridas, por ejemplo, el puerto de San Lorenzo, con toros de Victoriano del Río, por poner un Claro, un par ejemplo. de victorianos, por ejemplo, Claro, pero es que esto del Bellosino. que está podrido. Pero si es que todos sabíamos lo que iba a pasar. Todos sabíamos lo que Sí. iba a pasar con la corrida del Bellosino. Igual que sabíamos lo que iba a pasar con la del Puerto de San Lorenzo el jueves pasado. Ahora lo vamos a comentar, que es otra vergüenza. Y nada, Daniel Luque decir, otro año más. Feria en blanco, totalmente inédito. No sé a qué espera este torero para dar un paso al frente de Madrid, porque es que se le está empezando a pasar el arroz y no tiene faenas en A Madrid Luque, sí. verdaderamente memorables. Y los San Isidros de los últimos años están siendo para el olvido. A Luque se le Vamos. está poniendo cara, perdón, se le está poniendo cara de Manzanares ya, porque lleva ya bastante Sí, tiempo en vamos. Madrid por la gorra, ¿eh? Sí, Entonces, sí. a ver si, no Pero sé, es que a ver si. va muy mal colocado siempre los últimos San Isidro. Va con corridas que no dan opciones. El año pasado la de mató la de Alcurrucén, por ejemplo, creo recordar que salió malísima la corrida de Alcurrucén. Sí, ¿Y cuál fue la otra que mató? Es que no recuerdo ya. no me acuerdo, Ah, mató la de la pero quinta. Mató la de la quinta. Que ahora hablaremos de la quinta porque, bueno, ya hablamos el programa pasado de la quinta y dijimos que teníamos un pequeño
hálito de esperanza, un pequeño aliento de esperanza de que esa corrida del sábado eh, se sirviese, pero es que nada más lejos de la realidad, otra mansada. Así que si quieres comentamos esa de la quinta, que es otra corrida también que no se puede rescatar, yo creo que nada, y ya pasamos al viernes. Así que esta de la quinta, no sé tú cómo la viste, pero es que realmente no ocurrió nada. Tardes demasiado planas. No, que la Quinta se merece en Madrid un severo castigo el año que viene. Yo no la traería a Madrid, principalmente porque ya se le ha dado dos oportunidades. El año pasado, bueno, sí es verdad que pudo estar mejor o peor, pero está claro que creo que están intentando encaminar la ganadería a un tipo de toro con menor dificultad, con más clase y menos fuerza, y es que eso al final crea lo que vimos el otro Nobleza. día, que no te empista ninguno. Al final la quinta tiene que ser casta y emoción, y ninguno de eso tuvo, o sea, ninguno de los 12 toros casi que trajo y que Sí, se le dieron en a Madrid tuvo excepción eso. de ese de Rufo, del último Eso de es. Rufo, que tuvo más guasa, por así decirlo, y que se le pudo hacer faena, tampoco duró mucho, pero bueno. Es que el resto han sido los otros 11, Sí, vamos, una vergüenza. totalmente indiferidos, y, o sea, indiferentes de cara al aficionado. El viernes, una corrida interesantísima que yo creo que puede ser de las corridas de la feria, la del torero. Y a hombros Fernando Adrián, una puerta grande muy discutida. Cuéntanos a ti qué te pareció esta salida a hombros de Fernando Adrián. Hombre, yo para empezar tenemos que tener en cuenta que el público que va a Madrid el viernes no es el mismo que un miércoles o un martes. Y que realmente el que propició todo este escándalo es el que está arriba sentado en el palco, que si no recuerdo mal era San Román, ¿no? Puede ser, yo no estuve en la Sí, plaza, pero creo, no lo sé. Entonces, lo pueden buscar los aficionados, quién fue el... para No empezar, vamos a acusar a eso es. nadie. Bueno, el presidente, si da igual quién sea, sea San Román, da igual quién sea, de los presidentes, de toda la plantilla que hay de presidentes en Madrid, todos tienen que tener un criterio unificado e ir a lo mismo, por así decirlo. No, y que se otorgó una oreja en su primer toro sin petición mayoritaria. Entonces, vale, si ellos quieren cumplir el reglamento, que lo cumplan. Pero por lo menos que si hay una petición mayoritaria. Es que no había petición mayoritaria, que es lo que más me chocó a mí. Y que Fernando Adrián tuvo un lote de tres orejas sólidas y cortó dos, sinceramente, dando mantazos. Pero mantazos Su estilo. que es que yo creo que no dio ni uno en toda la tarde. Luego Fortes estuvo muy bien al natural. Y bueno, y Diego Urdiales dejó algo por ahí que otros años no había Detalles, hecho. Sí, detalles. Estuvo mejor que otros aunque a años. mí no me acaba de convencer, pero bueno, algo sí que mejoró. Estuvo mejor. Esa tarde yo creo que lo que más se va a acordar la gente son de los naturales que pegó fuertes. Por Fernando Mm. Adrián en realidad sé que es caer en lo clásico, en la frase clásica de sí, ha salido a hombros, pero la semana que viene no nos acordamos de ningún muletazo. Sé que es caer en la frase clásica, pero es que hay veces que es verdad. ¿Sabes? La gente le gusta mucho la ligazón. La ligazón. Ligar y dar pases y dar pases y dar pases. Y que las series tengan 6, 7 muletazos. Dos adornos antes de pegarle el de pecho. Y pases y pases y pases. Y en realidad la gente no se fija ni en la colocación. Ni se fija en cómo agarra la muleta, por ejemplo. Lo cerca que se está pasando al animal. Si remata los muletazos detrás de la cadera. Fernando Adrián, la mayoría de muletazos que pega de derechazos o de naturales son todos en línea recta, todos en línea recta para ligar el siguiente. Al final, pues hay gente que le emociona y que le gusta mucho, y ahí está su currículum en Madrid los últimos años, que ha salido a hombros un montón de veces, pero a mí personalmente no es el toreo que más me llega. Pero bueno, ahí está, lo que tiene que hacer. El problema es que el presidente tiene que velar por el rigor de la Plaza de Toros de Madrid. Si la espada no cae en su sitio, ¿no? Como debe de estar, si además no hay petición mayoritaria, no se pueden sacar orejas y estar regalando salidas a hombros cada 2 por 3. Porque es que el martes, vamos al martes con Julio Norte, cuéntanos, porque otra salida a hombros más en lo que va de feria. Sí, yo la verdad que no entiendo. Este año el Palco de Madrid no está teniendo rigor. No por la Puerta Grande de Talavante, que al final, oye, esa sí que se la puedes dar, pero lo que es inadmisible es la Puerta Grande de Fernando Adrián y la de Julio Norte. Yo siempre digo que a este chico eh, le toca el lote y, a ver, teniendo en cuenta que tampoco Fuenteimbro echó una noviada muy buena, que echó una noviada mala, pero tocó un sexto novillo
que fue de lo mejor, tenía transmisión, tenía casta, y para mí no estuvo a la altura, era un novillo de 2 orejas y no estuvo bien. También el presidente otra vez decidió otorgar una oreja en su primer toro sin petición mayoritaria. Entonces, vale, si ellos se quieren acoger al reglamento, que la den, vale, que la den si hay petición mayoritaria. Pero si es que no había. Entonces, no lo entiendo, no lo entiendo. Sí, te hace pensar que hay intereses por detrás o este tipo de cosas, porque si no, no lo entiendes. O que queremos. Aparte, perdón, No, no sé. aparte de todas las guarradas que hacen los mulilleros, que si muevo al novillo a un lado, que si lo muevo al otro, que a ver dónde lo engancho, Que si porque yo tardo, creo que se que si llevan tardo, comisión, que si tardo 10 minutos en llegar a él, porque voy despacito, despacito, despacito. Sí, sí, que se llevan comisión o algo, porque si no, no lo entiendo. por supuesto. Están creando al final un espectáculo. Bueno, quieren crear un espectáculo con no hay billetes todas las tardes, con alcohol, con diversión, donde la gente vaya a relacionarse, a tomarse algo, a dejarse ver, porque parece que allí va mucha gente a dejarse ver también en la sociedad, pero es que luego realmente lo que ocurra en el ruedo, la mayoría de gente le da igual. A la mayoría de gente le da igual. Y este año, por lo menos este año, yo personalmente, no sé si a ti te pasa igual. Este año estoy viendo por lo menos más jóvenes aficionados, por así decirlo. Creo que en eso sí que se está empezando a hacer el barrido. Pero es que luego también ves a señores de 40, 50 años decir unas paridas en el tendido que te quedas verdaderamente impresionado. Pero bueno, El- eso ya es el criterio de cada uno y lo que cada uno piensa. Pero choca y llama la atención que al final este año yo estoy viendo jóvenes con más criterio que señores mayores. Realmente, sí, o en mi modo de ver al menos. sí, hombre, en el 7, en el 6, en la grada del 6, hay alguno por el 5 muy disperso, pero al final es que somos los jóvenes que lo que en un futuro vamos a sustentar esto y lo que le vamos a dar cierto rigor a la plaza, porque hay gente mayor, no tan gente mayor que digamos un abuelo que es 60, 70 años, pero gente de 40, de 50, que tú incluso protestas Que y te van de miran copas mal, hasta no lo arriba, por entienden. cierto, ¿eh? Van de copas ¿Eh? hasta arriba. Sí, Que dice que los jóvenes bebemos. La hostia, ¿eh? eso no falla, siempre hay el típico borracho y encima das tu opinión y tampoco lo ven bien. Cuando, No, claro, ellos sí piden la oreja, tú te quejas de la petición, pero en ningún momento le echas una mala mirada ni le no, responden claramente no. mal. No, para nada. Entonces no lo entiendo. Simplemente protestas porque es lo que nos han enseñado desde que somos pequeños, que la Plaza de Toros de las Ventas tiene un rigor, tiene una exigencia que se debe respetar. Yo no le llamaría tanto la cultura de la protesta, por así decirlo, porque yo no voy a protestar en la plaza, yo voy a ver los toros tranquilamente, pero sí que es cierto que Madrid toda la vida ha sido así y a mí personalmente y a mucha gente nos gusta y abogamos porque las cosas continúen siendo como han sido toda la vida. Una plaza exigente, probablemente es la única plaza exigente que queda ya en España, ¿no? O incluso pues, también en Francia donde vayan las figuras, ¿no? Joder, es que se lo quieren cargar entre unos y otros al final. Nos vamos a quedar sin nada. Vamos a tener salidas a unos todos los días y a los aficionados que verdaderamente saben, por así decirlo, verdaderamente entendidos, exigentes, informados, los vamos a acabar desplazando de la plaza porque esto va a empezar a ser inaguantable como cojamos esta deriva. Es que yo no sé si ha habido alguna vez un San Isidro en el que el 10.º festejo ya 11 orejas. En 10 festejos 11 Tres orejas. puertas grandes, 3 creo, ¿no? puertas grandes. No lo sé. Habría que tirar de datos. Si alguien en los comentarios lo sabe, que nos lo diga, pero No, no, tres no, cuatro puertas grandes, sí, ¿no? sí, Talavante, los dos novilleros y Fernando Adrián, 4 puertas grandes. Es lo Madre que mía. digo. No lo sé, no lo sé. Y nada, vamos ya a hablar de la semana siguiente. La corrida de Saltillo, que había muchas ganas de verla y que tampoco acabó la tarde de coger vuelo, ¿no? No, a mí me decepcionó. El año pasado he hecho una corrida bastante buena. Este año fue un poquito más floja. Salieron algunos más flojos. Y luego Juan de Castilla, francamente, le tocó el mejor lote, pero no estuvo. No, no sé qué le pasa, porque posiblemente podía haber rascado un lote de puerta grande, pero no quiso o no No pudo. está. Yo creo que más no pudo, porque Juan de Castilla siempre No tiene está. disposición, pero no pudo.
es una pena. Le vi en Tres Puyazos, que ya lo comentamos aquí, que hicimos un programa también, y con el toro de Dolores Aguirre dio una tremenda, una bronca de la plaza tremenda, porque es que lo acribilló en el caballo y no estuvo dirigiendo la lidia, totalmente desentendido. Eh, yo no sé si es que no sigue bien, creo que del percance que tuvo tan serio en su país, ¿no? En Colombia este invierno, creo que a lo mejor todavía no anda al 100% y al final son compromisos muy exigentes que pesan mucho mentalmente. En San Isidro solamente ha tenido esta tarde, pero bueno, creo que ahora tiene corridas en Francia, torean el Tiemblo también. Hoy han salido los carteles de Pamplona y va a torear la de José Escolar, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, tiene un verano con bastantes contratos. Esperemos que remonte la cosa, porque sus dos últimas actuaciones a mí, en lo personal, me han dejado bastante frío y es un torero que para este circuito de las duras es un torero que yo creo que tiene muy buenas condiciones y que a mí la verdad que muchísimas veces me ha encantado, ¿no? Delante de la cara de los toros, así que yo espero y deseo que remonte, ¿no? Y ya al día siguiente pues cambiasteis una de Saltillo, este día volví yo a la feria después de mi periplo por los exámenes y hombre, qué mejor manera de volver que ver una del puerto de San Lorenzo. Si eso sabemos que es magnífico. La corrida del puerto de San Lorenzo. Pues de presentación con máscara que otros años, pero luego veías el cuerpo de los animales y demasiado anovillados, sin remate, demasiado finos. Muchos de ellos no fueron dignos para esta plaza, ¿no? Y de juego, pues lo que nos esperábamos todos. Es que es como lo del Bellosino, si es que no aprenden, si todos sabíamos lo que iba a pasar. Un auténtico petardo. Dos toros devueltos al corral por inválidos, otros dos también inválidos que se comió el presidente y que no se devolvieron. El único toro con opciones en la muleta fue el toro de Pablo Aguado, el tercero de la tarde, que bueno, estuvo bien, a ver bien, estuvo pues a media altura, muy elegante, componiendo muy bien la figura, sin obligar al toro porque se le caía, si lo obliga se le cae. Y estuvo aseado y estuvo limpio y pegó algunos derechazos, sobre todo, bastante buenos, bastante templados y bastante buenos y bastante bonitos. El problema llega luego con la espada, bueno, con el descabello más bien, que no sé si descabelló 20 veces y el resultado fueron los tres avisos y el toro al corral, ¿eh? Pablo Aguado, una del figura torero de arriba del escalafón. Tres avisos en Madrid. No sé a ti qué te Yo no, pareció esta tarde. yo pienso que esta gente nos intenta tomar el pelo. Por Tal cual. Manzanares ya no tanto, porque es que, mira, Manzanares ya paso de Mira, él. Manzanares es que ya no le vamos ni a criticar, porque es que Manzanares es un cero a la izquierda. Yo lo siento muchísimo por su carrera, por su padre. Yo lo siento mucho, pero ese hombre es un cero a la izquierda. Ese hombre no aporta nada en la feria de San Isidro. Nada, más que su belleza. Hipnotizante. Pero ya está. Porque es que no hay nada más que ver. Si es que viene a pasearse. El sobrero del Juli fue un toro con opciones, ¿eh? Ese Sí, toro sí. valía y se lo cargó en el caballo porque no lo quería ni ver, no quería ni ponerse a torear, joder. Que lleva 4 San Isidro seguidos matándola del puerto de San Lorenzo. Saliendo malísima, que nos toma por tontos y no la quiere colar. Yo de verdad, por favor, gente que sigue defendiendo a este hombre, hay cosas que son indefendibles, que se corte la coleta y ya está, porque es que está quitando huecos en las ferias porque la apodera, por la casa Matilla, porque la apodera, ya está quitando huecos en las ferias a los jóvenes para ir paseándose por todos los ruedos de España. Es una auténtica vergüenza, una auténtica vergüenza. Así que nada, no sé, el año que viene otra del puerto de San Lorenzo también con Manzanares en el cartel. Así descansamos. Yo ya el año que viene conmigo que no cuenten para ir a esa corrida, porque es que es lamentable tragársela, es lamentable y aburridísima. Pero bueno, prosigue con los dos artistas, que son otros dos que también tienen su tema para comentar. Otros dos que yo no sé a quién engañarán, a mí desde luego que no. Dos tíos que en la muleta no mandan, porque no mandan, solo acompañan, No, matan lo que matan, matan el puerto, matan también Juan Pedro Domecq en el caso de Aguado, matan García Grande en el caso de Aguado. Son toreros que al final
el día que se den cuenta que la emoción realmente la da el toro, ahí, ahí entenderán muchas cosas y dirán, ¿cuánto tiempo he perdido matando ganaderías que no me daban opciones? De Bueno, ellos dos, ¿qué voy a repetir? Que maten otras cosas, por favor. Y si se les va el toro, pues se les va. Pero es que Juan Ortega se le fue un toro de Núñez, que era un caramelito. Es el que prefiero que se le jabonero vaya del un primer toro día de de feria, el jabonero, un toro de Victoriano que tendrá más complicación el que año un pasado. toro que era facilísimo cogerlo, pero es que no estuvo a la altura. Y Aguado, demasiada poca bronca se llevó para lo que hizo. Porque que un No, tío como él le den los tres avisos me parece una vergüenza. no, es vergonzoso. Pero la plaza está muy blandita, la plaza. Ya está. No, que tendría que haber salido almohadillazo por delante. No, porque con esos precios que han puesto, con esos precios abusivos en los que una entrada de grada del sol, que no estoy en el tendido bajo, una grada en la que no tienen ni espacio para poner las piernas y no corre el aire, que eso es un horno, te cuesta 33 euros para una corrida suelta. Es Si que es los que, aficionados que no pueden costearse un abono no pueden venir a Madrid. Todos esos aficionados que antiguamente venían de las provincias, que venían los fines de semana a la feria o que venían entre diario, iban y venían el mismo día, eso no lo pueden hacer ya, porque los precios son escandalosos, abusivos. abusivos, pero claro, viene la gente, tal. La gente parece que les sobra el dinero. O sea, los no hay billetes que estamos viendo esta feria, el cartel de la Quinta con el Cid, Manuel de Oleguarde, Álvaro Lorenzo, ese de Fuente Imbro con Pereira, Ureña y Fernando Adrián. Son carteles que no me logro explicar cómo pueden colgar el cartel de no hay billetes. Es tremendo. Si no son carteles interesantes, no son carteles con figuras. Es tremendo. Y las entradas en la sombra, que es que ya yo no sé cuánto costarán, pero imagino que de 40 euros o 50 no deben bajar. Que ojo, que yo Mm. estoy contento con que haya carteles de no hay billetes, eso significa que la fiesta goza de buena salud. Pero en realidad, lo que goza de buena salud es la cartera de los empresarios. Porque realmente lo que es la afición no se ve por ningún lado. Además que va pasando gente por allí, tal, 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 tal. Y esto pues, se está convirtiendo en otra cosa. Se está convirtiendo en otra cosa y ya está. Y es que tampoco hay nada que hacer, porque enseguida alzas la voz y ya te salen 4 o 5 a llamarte de todo. Y dices, joder, es que tampoco te vas a buscar una bronca, Ya. ¿sabes? Es vergonzoso. Urge afición. Nosotros que somos jóvenes, urge afición. También para enseñarnos a nosotros, que estaremos equivocados en muchas cosas. Seguro, seguro que estamos equivocados en muchas cosas. Pues que vengan y nos lo expliquen. Pero es que, coño, pasan por allí a beber, a tal, a no sé qué, a pedir orejas. Y es que es tremendo. Es que es tremendo. Otro San Isidro más así. Así que nada, lo del Juan Ortega y Pablo Aguado. Seguiremos esperando a que decida dar un paso al frente y anunciarse con una ganadería en condiciones. Porque esto, desde luego, que fue un petardazo. Un petardazo. Petardazo. Y ves las dos ganaderías que le quedan a Pablo Aguado, que son Juan Pedro Domecq y García Grande, con todo mi respeto, pero es que, coño, te llevan las manos a la cabeza. Y llamaban apuesta. Decían en los titulares en invierno, apuesta de Pablo Aguado en este San Isidro. 3 tardes Pablo Aguado en este San Isidro. Joder, si la del puerto de San Lorenzo no cuenta. Si esa tarde es venir a hacer el paseillo y estar por allí. Y encima no fue ni capaz de matar al toro, que se lo echaron al corral. Es que es tremendo, es tremendo. O sea, el nivel de los tres, el nivel de la ganadería fue, vamos, sin calificativo. Pero es que ellos tres, a pasar la tarde. A echar la tarde y ya está. Y No, y es que, y la culpa es suya, por elegirlas. Que los tres tienen el poder suficiente para decirle a la empresa de Madrid qué ganadería quieren matar. Que son ellos tres quien la piden. Y el puerto de San Lorenzo, a mí lo que decía el otro día, Garrido, vaya ganado, no sé qué. No, Garrido trae el ganado que le piden. Garrido trae el ganado que le piden. Esta gente le pide la del puerto de San Lorenzo y Garrido la trae. Porque claro, cuelga el cartel de no hay billetes. Y lo seguirá colgando el año que viene. Tardes así. Eso es lo que pasa, ese es el problema. Ese es el problema. Que el empresario no va a dejar de montar este tipo de carteles mientras se le siga llenando la plaza. Y luego protestamos 100, hace así con las palmas y ala, a llenarse los bolsillos, si no hay más. no, y que luego también se vio como, por ejemplo, creo que fue Manzanares,
en su primero, no sé si se lo devolvieron, en un toro. Estaba inválido y evidentemente no lo devolvió el presidente. En vez de bajarle la mano cuando se la tiene que bajar, que es en el tercio de banderillas, o según o cuando sale del caballo y le Es pruebas, verdad. no, se la bajó en la muleta para decir, ay, qué Luego, pena, no me han vestido. durante, Qué pena, no, sinvergüenza, que te lo quisiste comer. sí, durante el tercio de banderilla le decían los tres a los subalternos, no bajéis el capote, no bajéis el capote. Y luego Sinvergüenza cuando son. se quedaban solos con el toro, ponían la muleta a ras de suelo para que se les cayesen y hacer gestitos así al tendido. Si has elegido tú esa ganadería, si la has elegido tú, ¿a quién pretendes engañar? Es que de verdad. Vamos a dejar de hablar de esta corrida porque nos estamos enrollando y fue una tarde que no merece ni ser comentada. Porque no pasó absolutamente nada. Así que pasamos un calor tremendo, ya está. Em, Luego, el viernes, el toro cantaor de Victoriano del Río y la faena de Sebastián Castella. Se le dio la vuelta al ruedo al toro. Cuéntame tu opinión de si era de vuelta al ruedo o no era de vuelta al ruedo y qué te pareció Castella, este toro cantaor de Victoriano del Río que salió en una corrida bastante buena, a mi parecer, y con bastantes opciones, otra más de la ganadería madrileña. Hombre, es una corrida que evidentemente todos estamos expectantes, principalmente por la ganadería. Sí, Cantaor, pues para mí fue de vuelta al ruedo. En la muleta fue un toro que fue a más, que se iba comiendo la muleta, y que en el caballo, en los dos puyazos que tuvo, para mí cumplió en el caballo. No podemos pedir también una tercera vara. O sea, se puede pedir, evidentemente, pero quizá eso ya es para otro premio, que hay mucha gente que no está a favor del indulto. Bueno, yo considero que si de verdad el animal lo merece, se lo tienen que llevar a casa, ¿por qué no? Y Castella lo vi muy bien, no sé, hacía mucho que no veía un Castella así y yo pienso que el Castella ese puede volver. Lo que pasa que, claro, le tiene que salir un animal con poder. Y ese toro, ojo, cuidado, para mí lo cuajó. Y hay muchos toreros de los que están en la feria que posiblemente no lo hubiesen cuajado. Y muchísimos, Castella lo cuajó. muchísimos. Y muy buenos además, y toreros buenos y que tenemos ganas de ver y que ya podemos pensar todos que naufragan. Con ese toro Sí, naufragan. sí, sí, sí. A mí también me gustó Castella. Lo he dicho con Fernando Adrián, no es el toreo que más me llega personalmente, pero al César lo que es del César. Una faena limpísima, no hubo ningún enganchón, obligando al toro por abajo, enseñando la embestida. Quizá yo pega que le pongo es que por el pitón izquierdo para mí estuvo algo fuera y eso quizá es lo que hizo que si lo llega a matar hubiese más dudas con el tema de las dos orejas, ¿no? Porque para mí por el izquierdo no fue tan rotundo como por el derecho. Pero lo cierto es que estuvo bien. Dentro de su estilo estuvo muy bien Sebastián Castella. Se dice y punto. Es un hombre que también se tira todo el verano paseándose por las ferias españolas sin hacer absolutamente nada, pero que por lo menos en Madrid el otro día con ese toro bueno pero difícil, dio la cara, a mi parecer. Luego también un sexto toro que le tocó a Rufo, Sí, que le hicieron un muy buen toro. Lo que pasa es que le hicieron todas las guarrerías posibles al animal para que no saliese bueno y aún así valió. Y Rufo, pues evidentemente no está ni se la espera. Y para sorpresa de nadie, lo volvió a pinchar. nadie está hablando de ese toro, del sexto lugar. Y a mí me parece un toro Toro muy bastante, importante un toro también. importante, ¿eh? Un toro que si se le llegan a hacer las cosas bien, ojo, ojo con ese toro. Rufo es que ya no le hacen caso ni yéndose al 5. Ya no le hacen caso ni yéndose al caladero. Vaya feria de Tomás Rufo, ¿eh? Que ya lo podemos decir, que ya ha cerrado su feria. Dos tardes este año y con toros, con opciones. Y no ha sabido por dónde meterles manos. Otro torero que de novillero apuntaba alto y ha sufrido la degradación más absoluta hasta llegar a un punto de ya cansar al aficionado porque realmente no esperas nada y encima tiene una suerte en los sorteos que es verdaderamente tremenda. Yo le voy a pedir a Rufo y a Fernando Adrián, les voy a pedir que me echen la lotería porque tienen una suerte que es alucinante y que llama muchísimo la atención, ¿no? Luego, el toro cantador, la polémica que ha habido con el indulto. Yo soy partidario de que los indultos, a mi parecer, en las plazas de segunda y tercera deberían de estar prohibidos. Porque es cierto que se indultan muchos toros con un picotazo, que el toro debe de ser extraordinario y los tres tercios, y tú con un picotazo, con una única entrada al caballo, que suele durar además segundos, porque son toros que no tienen fuerza y que lo sacan rápido del caballo la mayoría
de plazas de menor categoría, se van para casa y son toros que realmente lo único que hacen es ensuciar el campo bravo, porque son toros sin fuerza, son toros que no son bravos, que tienen esa embestida enclasada que le encanta al público, ¿no? Con mucha clase, pero que tampoco son embestidas que luego sean fáciles de transmitir en una ganadería, ¿no? Que ojo, que hay casos que por supuesto que sí, hay toros que han hecho ganaderías enteras, ¿eh? Lo sabemos todos. Pero el toro que se suele ir a casa no es el toro que un ganadero que yo, por lo menos como ganadero, buscaría para padrear en mi ganadería, ¿no? Entonces, empezando por eso. Luego, cantador. A mí en el caballo me faltó más. A mí me gusta que, eso, una pelea en el caballo más intensa, por así decirlo, metiendo, empujando más los riñones. En el primer puyazo empieza bien, empieza empujando, tiene fijeza, luego la muleta tuvo mucha fijeza también y mucha prontitud, fue un toro muy pronto. Pero luego, si os fijáis, si lo veis repetido, se duerme. Hay un momento en el que se duerme, se deja pegar y luego es cierto que antes de salir mm, empuja un poco más hasta luego ya salir suelto, ¿no? Por así decirlo. Y luego el segundo puyazo fue bastante breve, entonces tampoco en realidad pudimos ver al toro. Yo creo que en Madrid, para la vuelta al ruedo, pues oye, tampoco yo la protesté porque no me pareció un toro en la muleta. Es que, sentando el precedente del toro de Núñez del Cubillo, el primer día de feria, es muy raro que a toros de Victoriano del Río, que seguro que como este todavía tiene que echar 9 toros más, seguro que otro más así va a salir, estoy verdaderamente convencido. Siempre echa 2 toros importantísimos en cada feria, 2 o 3. Es muy raro que uno de Victoriano no se fuese con la vuelta al ruedo en Madrid este año, ¿no? Y en la muleta a mí me pareció mucho mejor que el de Núñez del Cubillo porque fue un toro más interesante. Fue un toro que invistió con muchísimo más motor, con muchísima más codicia, que ojo, que sabía lo que se estaba dejando atrás y fue un toro que dentro de la embestida tan buena que tuvo y la humillación que tuvo y esa embestida enclasada, por así decirlo, luego tuvo motor y fue interesante para el aficionado, en mi opinión. A mí me gustó bastante ese toro de Victoriano del Río y probablemente puede ser uno de los toros de la feria. Quedan por venir ganaderías interesantes todavía, como Pedraza de Yeltes el miércoles, que tenemos muchas ganas de verla. Queda Victorino, quedan más toros de Victoriano del Río también. Pero bueno, es uno de los toros que vamos a recordar por mucho tiempo. Yo en temas de indultos no entraría. Yo no entraría porque es el problema, demasiado grande es el problema ya, como para que encima indultemos un toro en Madrid. Porque de verdad que es algo peligrosísimo, peligrosísimo. Y que la gente busca y que la gente quiere no por el hecho de perdonarle la vida al toro, sino por el hecho de decir yo estuve ahí. Que es lo que pasa también con las orejas y la puerta grande. Entonces, ojo con los indultos. Hay que tener mucho cuidado. Grabé un programa el verano pasado, ese lo hice yo solo, el mes de junio del año pasado. Lo tienen en el canal y además recibió bastantes visitas y tuvo muy buena aceptación del público, en el que hablo del indulto y doy mi opinión desarrollada acerca del tema. Así que os recomiendo que si os interesa o queréis profundizar más en el tema, lo veáis, ¿no? El sábado, corrida de rejones, que no la vamos a comentar porque no es el público que veis nuestros programas, ¿no? Y tampoco somos nosotros grandes entendidos. Y ya ayer, corrida de Alcurrucén, blanda, pero con más opciones que otros años. Una corrida que tuvo toros que luego la muleta se vinieron arriba y que se movieron y que los toreros les podrían haber sacado bastante más partido. David de Miranda cortó una oreja, para mí, igual, otra oreja sin petición mayoritaria. Arrimándose, siendo muy valiente, es un torero muy valiente. Yo me quedé impresionado de lo quieto que se queda muy, muy quieto. Pero al final son faenas que su contenido artístico, por así decirlo, no es algo que vayamos a recordar. Y a mí el David de Miranda que me gusta es el del toro que lo comentaba ayer en el tendido con vosotros. Es el del toro de Victoriano del Río de Málaga del año pasado. A mí me gusta ese David de Miranda con ese toro encastado, peligroso, que por así decirlo no tiene un muletazo o al que hay que hacerle las cosas muy bien para que rompa a humillar y poder sacarle algunos pases. Yo ahí el arrimón que se pega, lo valiente que está, a mí me encantó en ese toro. A mí me encantó. Pero es que lo ves con el segundo de su lote ayer, un toro de Alcurrucén, que por más que te pusieses tocándole los pitones y entre medias de los pitones no te iba a coger, porque fue un toro muy noble y que no le echó una mala mirada, y a mí eso personalmente no me llega. A mí no me llega, no me gusta verlo, lo digo abiertamente, lo veo como un abuso
hacia el toro. No lo veo algo bonito, ni algo artístico, ni de valentía. A mí no me gusta. Házelo a un toro verdaderamente peligroso. Que nosotros veamos que, coño, que te está jugando la vida. Que, ojo, delante de un toro siempre te está jugando la vida, siempre. Y no le quitamos mérito. Pero a mí me gusta más, pues eso, con otro tipo de animales. Luego Fortes, bien al natural con su primero, dejó una tanda de naturales bastante buena. Y luego en el otro, yo creo que estuvo muy encima también del animal. No acabo de entenderlo. Un toro de Alcurcén que tuvo que la muleta tuvo sus opciones. Y Víctor Hernández a mí me decepcionó un poco ayer, ¿eh? Creo que se sigue colocando muy bien, pero a mí me dejó un poco frío. No sé a ti qué te pareció. A mí en general la tarde, hombre, yo tenía más expectativas. Corcurecen quizá no ha hecho la corrida del siglo, pero bueno, para lo que nos tiene acostumbrados Sí, no y se estuvo nota bien. que no la mataban figuras, pues he hecho cositas un poquito más complicaditas dentro de que tampoco es que fuese No, fue una muy corrida noble, fue una encastadísima. corrida noble, pero que los toros en la muleta se vinieron arriba, típico del encaste, y que tuvieron sus opciones. David de Miranda, un valor seco tremendo. Tremendo. Eso no se puede negar, evidentemente. Pero luego lo que dice Nico, lo que es toreo, torear, poquito. Pero bueno, siempre hace falta tíos así, ¿no? Con ese valor. Yo evidentemente no le pedí la oreja y no le entiendo la petición, o sea, la oreja. Fortes dejó detalles como siempre suele hacer, pero quizá le vi un poco encimista en sus dos toros, muy Sí. encimista, Es como que les muy, quiso hacer lo mismo a los dos. A los dos toros quizá les les quiso ahogó. plantear de igual manera la faena. Mm. Y luego Víctor Hernández, bueno, se quiso comer un inválido en su primer lugar Sí, porque y se lo comió. estaba fastidiado de la pata trasera izquierda y es que lo veíamos todos, pero en ningún momento le hizo por bajarle la muleta, no se le picó casi al toro, o sea, la muleta no, perdón, el capote. Y luego es que en su segundo tampoco le vi fino con un toro que medianamente da opciones, No, a mí me dejó sin estar frío. mal, Esperábamos, no, evidentemente. sin estar mal, sin estar mal. Pero tampoco estuvo bien. No, pero no es el Víctor ese que vimos el año pasado. Bueno, quedan dos tardes y son interesantes. Jandilla y Victoriano del Río, que yo creo que le puede salir al menos un toro bastante bueno. La corrida de Jandilla el año pasado Sí. fue muy buena también en la muleta, ¿no? Mm. Así que nada, ya hemos analizado lo que llevamos de feria, también un poco mostrando nuestro descontento con algunos aspectos que estamos viendo este año. Bueno, ya también los vimos el año pasado y los comentamos, pero este año creemos, ¿no? Te incluyo también que hay que subir un peldaño la exigencia y el rigor de la plaza, porque realmente estamos premiando cosas que hace años no se hubiesen premiado ni con la vuelta al ruedo. Hablo de la faena ayer de David de Miranda, es una faena de ovación con saludos, en modo de Sí. merecer. Estuvo muy valiente, se lo reconocemos y ya está, pero no sé, yo no sé. ¿Qué vio San Román en este caso que está echando una feria para el olvido y que, lo digo abiertamente, debe ser cesado? Porque es un peligro. Es un peligro porque es que saca los pañuelos. No, que cualquier día le da un robo a alguien. No, Tampoco claro, es que es vamos. un peligro. Es que cualquier día le da un rabo a alguien o saca el pañuelo del indulto con el toro como el de Núñez del Cubillo el primer día, porque siempre está. Ya se están empezando a escuchar habitualmente y cada vez que sale un toro bueno, el comentario de no lo mates, el grito, tal, no sé qué. Y es que este tío, donde ve una petición mayoritaria de orejas, pegan cuatro chillidos pidiendo el indulto del toro y se piensa que se lo está pidiendo toda la plaza. ¿Sabes? Que ojo, que si es merecido, pues genial, pero es que no suele ser así, porque no se suelen indultar. De hecho, son los toros que no se indultan, los toros verdaderamente bravos y encastados y verdaderamente importantes. Se suelen indultar, pues eso, las peritas en dulce, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, esta semana, mañana yo tengo ganas de ver a Osornio. La novillada del Conde de Mayalde y además después de la buena corrida que he hecho, vamos a ver si los novillos también resultan. Y luego la corrida del miércoles, la de Pedraza de Yeltes, que seguro que tiene muchas ganas de verla. Sí, yo también, porque luego ya lo demás, no tengo muchas ganas de ver a Juan Pedro, a García García Grande Grande, tampoco, García Grande. Bueno, a Adolfo tampoco, no sé. el cartel de García Grande yo tenía ganas de verlo, ¿eh?
con Pablo Hombre, Aguado, por con Morenito sí. Morenito de Aranda, que coño, que va en un cartel con las figuras abriendo una ganadería más comercial. Yo ese cartel tengo mis ganas de verlo, pero es que lo de Pablo Aguado me dejó muy frío, el otro día, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver. Sí. Luego el domingo la de Adolfo también, con un cartel clásico de Adolfo, Ferrera, Escribano y Ureña, y poco más. Bueno, viene Roca Rey a su primera tarde, con la corrida de Juan Pedro, la corrida de la prensa con Bruno Aloy y con Diego Urdiales, que abre el cartel, y esos son los que tenemos esta semana. Así que el lunes que viene lo comentaremos todo lo que haya ocurrido en esta feria de San Isidro. Así que nada, agradecer un día más tu presencia, como siempre, en este programa. Muchas gracias, Nico. Y a ti por invitarme. Bueno, esto es cosa de los dos, que al final nos Ya, gusta hablar de toros y bueno, pues si alguien quiere escuchar nuestras chapas de 50 minutos y le alegramos la tarde, pues mira, bienvenido, bienvenido sea, ¿no? Decimos siempre que seguro que nos hemos equivocado en un montón de conceptos, que seguro que mucha gente no está de acuerdo con nosotros. Queremos que lo escriban y que lo pongan para seguir aprendiendo. Somos muy jóvenes, esto es nuestra pasión, esto nos encanta, nos intentamos informar, intentamos ir a todo, pero al final pues también es necesario que gente más experimentada te vaya guiando, ¿no? Por así decirlo. Siempre que sea desde el respeto, a nosotros nos encanta que nos escribáis en comentarios vuestra afición, o sea, vuestra opinión acerca de lo tratado de los programas, ¿no? Siempre lo decimos. Así que nada, muchas gracias una semana más. Nos vemos el lunes que viene. Y desde aquí seguiremos siendo la voz de la tauromaquia.